Hola, en este video vamos a resolver en realidad una duda que se presenta a menudo con este tipo de ejercicios, donde tenemos, por ejemplo, una función definida por tramos y nuestra variable independiente es x, ¿sí? Entonces a es un parámetro que es una constante y nos pide que encontremos qué valor tiene que tener ese parámetro para que esta sea una función continua, ¿sí? La forma de resolver estos ejercicios, vamos a ver la forma correcta, es la siguiente. Como nos piden que la función sea continua, en este caso f quiero que sea continua en x igual a 0, tengo que usar la definición de continuidad, ¿sí? Y la definición de continuidad, ¿qué dice? Que existe f en este valor de x, que existe el límite de f de x cuando x tiende a ese valor, y que el límite cuando x tiende a ese valor de f de x es igual a f en ese valor, ¿sí? Entonces, la forma correcta es usar esto que es la definición de continuidad. En este caso, para que exista la función, tiene que existir, veamos quién es f de 0, tenemos que ver este renglón, porque x igual a 0 entra en este caso. Entonces vemos acá que tenemos un polinomio, bien, va a estar definido, va a ser 3 por 0 más 4, sería 4, perfecto. Entonces existe f de 0. Después tenemos que ver que existe el límite. Para calcular el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, como está definida por tramos y cambia de tramo, esta solamente va a existir si existen los límites laterales. Si existe el límite para x tendiendo a 0 por izquierda de f de x y si existe el límite para x tendiendo a 0 por derecha de f de x. Cuando, en este caso, cuando x tiende a 0 por izquierda, eso implica que x es menor que 0, ¿sí? Y como es menor que 0, tenemos que ir a este renglón. O sea, es lo mismo que decir que, perdón, eso implica que f de x es a. Entonces, en este caso, tenemos el límite para x tendiendo a 0 por izquierda de a, que es el límite de una constante, es la constante. Ahora vamos con el de acá abajo. Dice x tiende a 0 por derecha. Entonces x es mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Porque este es un caso más general que este, ¿sí? Entonces, si es mayor que 0, va a ser mayor o igual, ¿sí? Entonces, como estamos en este caso, sería este que está acá. Y como estamos en este que está acá, tenemos que usar este renglón. O sea que, en este caso, f de x va a ser esto que está acá abajo, 3x más 4. ¿Sí? No se ve bien, pero es 3x más 4. Entonces acá tenemos el límite para x tendiendo a 0 por derecha de 3x más 4, que es el límite de un polinomio. Los polinomios son continuos, entonces es simplemente sustituir y acá me queda 3 por 0 más 4, me queda 4. Y por último, nos pide que estas dos sean iguales. El límite para x tendiendo a 0, fíjense que para que exista, esta tiene que ser igual a este. Para que exista el límite para x tendiendo a 0, ya no digo por derecha o por la izquierda, digo el límite para x tendiendo a 0, tienen que existir los dos límites laterales y ser iguales. Existir existen, este es a y este es 4. Ahora, para que sean iguales, lo tengo que forzar, entonces tengo que a tiene que ser igual a 4. Esa es una condición, pero no son todas las condiciones. Esa es solamente para que exista el límite, para que se cumpla este. Y después tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces acá tengo una restricción. Y después la otra restricción es que el límite sea igual a f de 0. El límite es cuánto me daba. Me daba a, que era lo mismo que 4. Y después tiene que ser igual a f de 0. O sea, tiene que ser igual a este 4. Esta se cumple sola y esta es otra restricción que se tiene que cumplir. Entonces acá aparece otra restricción que acá de casualidad, por este caso, son
son la misma, pero podrían ser distintos, ¿sí? Entonces estas dos ecuaciones, como son dos ecuaciones con una incógnita y son dos ecuaciones iguales, es lo mismo que esto, es lo mismo que una sola ecuación, a igual a 4, y la solución es a igual a 4. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Este ejercicio está fácil. El problema que aparece es que muchos alumnos dicen, profesor, yo lo puedo resolver de una manera más simple, me dicen. Entonces, ¿cuál es la manera más simple que encuentran? Que desde ya les digo que es incorrecta. Dicen, yo evalúo la función a cada uno de los lados, ¿sí? Y la fuerzo que sea igual. O sea, le pido que esta sea igual a esta. Pongo que A sea igual a 3x más 4 y que sean iguales ¿dónde? En 0. Entonces esto evaluado en x igual a 0. ¿Sí? De acá sacan que A tiene que ser igual a 3 por 0 más 4 y esto es lo mismo que pedir que A sea igual a 4. Esto es muy peligroso porque lo que ha pasado es de que con un procedimiento incorrecto llegué a un resultado correcto. ¿Sí? Es como cuando yo era niño y pensaba que 2 elevado a la 2 era este por este. Pensaba que se multiplicaba este por este. Y acá me da 4. Digo, entonces hay que multiplicar este por este. No, en ese caso, de casualidad, coincidía multiplicar la base con el exponente, con elevar. Pero no es, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado. No porque encuentren un procedimiento alternativo y lleguen al mismo resultado, ese procedimiento va a ser correcto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo los puedo convencer de que no va a ser, de que puede ser peligroso? Viendo un contraejemplo. Veamos otro caso. Supongamos que tenemos la función f de x igual a seno de x sobre x cuando x menor que 0, a seno de x sobre x cuando x es mayor que 0, y para x igual a 0, vale un parámetro a. Y nos pide que encontremos el parámetro a que hace que esta función sea continua en x igual a 0. ¿Sí? Entonces tiene que ser continua en x igual a 0. Bueno, vamos a hacerlo. Estos son tres condiciones, que existe el límite, que existe la función y que sean iguales. Y lo vamos a hacer con el método correcto. ¿Sí? En el método correcto, lo que sucede es que tienen primero que exista la función. Tiene que existir f de 0. En este caso es lo mismo que pedir que exista f de 0, que sabemos que en x igual a 0 tengo que ver este renglón, o sea que exista a. Bien, eso se va a cumplir, ¿sí? Porque a es un número. A es un número que pertenece a ser los reales. Entonces esa la cumple. Bien. Ahora vamos con que exista el límite para f de x con x tendiendo a 0. Como es una función que tiene tramos distintos a izquierda y a derecha, que exista este límite, la forma de probarlo es que existan los límites laterales que sean iguales. ¿Sí? Entonces esto se abre en dos casos. Que exista el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x y que exista el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x. Cuando x tiende a 0 por izquierda, x menor que 0. ¿Sí? Está a la izquierda. Si x menor que 0, tengo que ver este renglón. Bien. Entonces, esto es lo mismo que pedir que exista el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de seno de x sobre x, que sabemos que existe, porque es igual a 1, ¿sí? Un límite conocido. Y por otro lado, tiene que existir este. Que exista el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Por derecha, si x tiende a 0 por derecha, entonces x es mayor que 0. O sea que tengo que ver este renglón que está acá. O sea que saco esto, que de casualidad es igual a este, pero podría haber sido distinto, ¿sí? Entonces, tengo que reemplazar este, lo tengo que poner acá. Seno de x sobre x. Y este sabemos que existe y sabemos que es 1. Bien. Entonces, existen los límites laterales, además son iguales entre sí, entonces existe el límite. Y ahora vamos con la tercera condición. La tercera condición es que el límite sea igual
a la imagen de la función. La imagen de la función es f de 0 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x es el límite, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar. F de 0, ¿quién es? Es ver este renglón, ¿sí? Evaluar esta función. Cuando pongo x igual a 0, voy acá. Entonces esto me da a. Y después, acá el límite. El límite este, ya lo calculé acá, porque tengo para x tendiendo a 0 por izquierda, para x tendiendo a 0 por derecha. Los dos existen y los dos son iguales, entonces ese número, que es igual en los dos casos, es el límite. O sea que este límite es 1. Entonces acá aparece la ecuación que tengo que resolver. La ecuación es una ecuación con una incógnita que es a igual a 1. Y la solución es bastante trivial, a igual a 1. Bien, entonces para que esta función sea continua, f de x tiene que ser seno de x sobre x. Esto para todo x distinto de 0. Y si x es igual a 0, tiene que valer 1. ¿Sí? Es esta misma que está acá. La hemos forzado a ser continua. Ya no aparece el parámetro a. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si hacemos ese procedimiento incorrecto que proponen algunos alumnos. Vamos con la forma incorrecta. Tienen f de x es seno de x sobre x, en este caso es a, y en este caso es seno de x sobre x. Acá tenemos con x menores que 0, para x mayores que 0, y acá tenemos en x igual a 0. Bien, hagámoslo como dicen ustedes. Dicen, a ambos hago una igualdad entre ambos tramos de la función. Entonces pongo seno de x sobre x, ¿sí? Igual a a. Esa sería una condición. ¿En dónde? Justo donde está el cambio de tramo, en 0. En x igual a 0. Perfecto. Y después tengo que hacer lo mismo para este lado, ¿sí? Entonces acá este tramo tiene que ser igual a este. A tiene que ser igual a seno de x sobre x. ¿En dónde cambia de tramo? En x igual a 0. Bien, veamos estas ecuaciones que resultan. Nos queda seno de 0 sobre 0 igual a a. Bien, seno de 0 sobre 0, ¿cuánto es? No pueden decir que es 1, porque seno de 0 sobre 0 es una división por 0, ¿sí? Y una división por 0, yo a algunos alumnos se los he contado de esta manera. Seno de 0 sabemos que es 0, ¿sí? Y acá tengo 0. ¿Qué resultado da esta cuenta? Lo tienen que pensar así. Yo tengo ningún niño, no tengo ninguna manzana, y reparto la manzana entre los niños. ¿Que ustedes me van a decir que le toca una manzana a cada uno? No, no le toca una manzana a cada uno. Esa es una pregunta que no tiene ninguna respuesta. Si yo no tengo ningún niño, no tengo ninguna manzana y los reparto, no le toca una a cada uno. ¿Sí? No hay respuesta para eso. O sea que seno de 0 sobre 0 no es un número. Y por lo tanto a no tiene a quién ser igual. Acá va a pasar lo mismo. Voy a tener a igual a seno de 0 sobre 0. ¿Sí? Que no es un número. ¿Sí? Entonces, acá la conclusión de esto sería que no existe una tal que f sea continua en x igual a 0. Lo cual es falso. Si existe una a que la hace continua en 0. Y ese a es igual a 1. Y es el que habíamos encontrado acá. Esta función tiene un nombre particular, se llama seno cardinal, ¿sí? Es la extensión continua de seno de x sobre x. Saben que seno de x sobre x tiene una forma más o menos así. Bueno, la función cardinal, seno cardinal, es así.
y tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en análisis de señales y sistemas, ¿sí? Esta se llama seno cardinal y es la extensión continua de seno de x sobre x. Bueno, eso es todo.